Gas pimienta, chalecos antibalas, bastones retráctiles son algunos de los implementos que entregó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, a los guardias municipales de su comuna. Son 118 inspectores que tuvieron una capacitación de defensa personal y detención de delincuentes hasta que llegue Carabineros. Vamos a conversar de esta medida. Nos acompaña el ex subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey. Gracias por su tiempo. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿qué le parece la medida que adopta el municipio de Las Condes? Mire, todas las medidas que se hacen en términos de poder coayudar y apoyar el tema de cómo enfrentar la delincuencia, sobre todo si vienen del aspecto local, tienen que discutirse, tienen que debatirse y tienen que muchas veces celebrarse cuando son buenas. Sin embargo, la legislación es bastante clara en esta materia. Todo lo que es materia penal y reactiva frente al delito le corresponde a la fuerza pública. La Constitución tiene una norma específica y las leyes penales, la ley penal procesal y la ley que establece los delitos también. Entonces, a los municipios en ese aspecto les corresponde la parte preventiva, en lo cual siempre tenemos una deuda. Una vez que ocurre un delito pequeño, sentenciarlo es mucho más complejo y las penas asociadas a esos delitos pequeños son de poca cuantía. Y por lo tanto, vale mucho más centrarse en aspectos preventivos. Se acaba de hacer una reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades, que tiene que ver justamente con reforzar esos aspectos preventivos y armar los consejos comunales que no tienen nada de baladí en el sentido de que obligan a los actores a organizarse para poder enfrentar temas que son multiagenciales, multisectoriales, que no se pueden enfrentar solamente con la policía o con el municipio o con cualquier organismo público. Y para eso fue creada los guardias municipales, ¿no? O ese cuerpo, digamos, para tareas preventivas, netamente Está muy preventivas. bien, claro, que los municipios implementen una fuerza preventiva que, en conjunto con un sistema de cámara, que en conjunto con un sistema de distintos tipos de vehículos motorizados, como pueden ser motos, como pueden ser vehículos de 4 ruedas, digamos, estén previniendo y estén juntamente centrándose en los aspectos más importantes de la prevención. Por ejemplo, se sabe, y eso es mundialmente conocido, que una persona que ha sido víctima de un delito probablemente tiene mucho más probabilidad de ser víctima de un segundo delito. Centrémonos en ellos para ayudarlos a tomar medidas ellos mismos de autoprotección o de autoayuda para poder tener una mayor eficacia, no Claro. transitar por los mismos lugares, evitar llevar cierto tipo de objetos, no andar en ciertas horas y tomar también medidas personales para poder tener efectividad en la prevención. Y eso pueden hacer los municipios. También podemos vigilar ciertos lugares para ayudar y complementar la vigilancia que hace la policía. ¿Y por qué no armarlos con estas armas, digamos, con estas herramientas, no con pistola de fuego, si eso está claro? Pero ¿por qué no armarlos si es que eso ayuda a la tarea preventiva, por ejemplo? Mire, si yo la tarea preventiva, riesgo, en el fondo? yo quiero ser súper franco, yo creo que hay que ser bastante honesto, ojalá podamos evaluar las medidas que se hacen, eso es lo más importante, porque uno dice muchas cosas antes, pero lo importante es evaluar y aprender de los errores, para que podamos rediseñarlas y mejorarlas en el tiempo. El problema es cuando tiramos medidas y pasa el tiempo y no tenemos evaluaciones que puedan decir, mira, esto funcionó, esto en estas condiciones, con estas características, puede funcionar. Pero hoy día, desde su punto de vista, hoy día, con lo que ocurrió, con las entregas que hace Joaquín Lavín, ¿usted no tiene una visión clara? ¿Necesita esperar el tiempo para poder analizar esto? ¿Puede ser entonces replicado por otros municipios? ¿Va a ser útil la medida? Mire, lo que acaba de hacer Lavín es potenciar el aspecto reactivo que les corresponde principalmente a las policías. Las atribuciones que tienen los guardias municipales o los inspectores municipales que tienen atribuciones bastante importantes son las mismas que tiene usted o yo en materia del delito, que es repelerlo, la legítima defensa, o en caso que uno vea un delito flagrante, retener a la persona con todos los medios posibles para que llegue la policía. No es más que eso. Lo que tiene cualquier persona. Por lo mismo Lavín decía que el gas pimienta estaba a disposición de cualquiera de nosotros, en realidad. Además, está en cualquier posición. Entonces, centrarse en ese aspecto puede ser importante en alguna medida en función de los objetivos específicos que se persigan en un sector determinado. Sí. Por ejemplo, evitar portonazos, qué sé yo, o cosas más complejas. Pero, en rigor, lo que le corresponde al municipio es implementar medidas preventivas, que es lo que nos está faltando. La medida reactiva, la fuerza pública, el monopolio de la violencia, lo tienen las policías. Sí, pero esto, o sea, solo para saber si es que tiene un valor o no esta medida de Joaquín Lavín, esto no es contrario a medidas preventivas, no es excluyente. No es excluyente en la medida en que esté bien acotado y bien capacitada la persona que lo está haciendo. La pregunta es la siguiente, ¿cuánto han tenido que pasar de la prevención a la reacción los guardias municipales?
Yo creo que yo fui director de seguridad de Santiago y lo que me tocó a mí, yo no soy en ese sentido absolutista, pero es que los guardias tienen una función muy importante con el vecindario, con ayudar a tomar medidas preventivas, pero también con resolver conflictos. Cuando, por ejemplo, dos vecinos están agarrados del moño, para decirlo en términos muy simples, y que termina eso en lesiones, en delitos muy graves, sirven mucho para poder calmar los ánimos y para poder llegar a soluciones alternativas, con ruidos molestos, con incluso violencia intrafamiliar y otros tipos de temas que son muy importantes en ciertos barrios. Sí. Y son muy efectivos. Y además sirven para vigilar, para llegar muy prontamente a las llamadas de emergencia. Los guardias municipales, que tienen menos carga laboral o que tienen distinta carga laboral que las policías, llegan antes. Entonces hay mucho que hacer en materia preventiva. Otra cosa es enfrentar el delito, que le corresponde más bien a la policía hacerlo, en mi visión. No digo que no sea excluyente, porque hay que ser aquí abierto. Y si Joaquín Lavín o cualquier alcalde implementa esta medida y tiene una buena evaluación, con datos fidedignos obviamente, bueno, pues bien, habrá que mirarlo en mayor detalle, no hay que cerrarse, pero todo lo que está implementando son lo mismo que poner a todos los vecinos con gas pimienta, que puede ser una medida importante, puede ser que repela a algún tipo de delincuente, pero acordémonos siempre que el delincuente o la persona que delinque se prepara en ese sentido y va a tener una reacción más fuerte. Entonces podemos provocar más violencia en vez de provocar prevención, que es lo que queremos. Entonces hay que mirar esta cosa con mucho cuidado y no con tanta pasión, creo yo. Ese es un buen punto porque quizás va a dejar a los guardias municipales más expuestos a la reacción que tengan los delincuentes, sin tener la capacidad de defensa suficiente como la tienen carabineros o policías. ¿Me explico? Hoy día los guardias municipales ya son víctimas de golpes, o el otro día veíamos que en una persecución tras un asalto a una bencinera, uno de los guardias municipales fue atropellado sin mayor gravedad, pero esa escalada es bien interesante. O sea, es bien compleja. Es bien interesante analizar. Sí, exactamente. Mire, yo creo que aquí hay que tener una mirada muy ponderada de las cosas y tratar de evaluar lo que estamos haciendo. Insisto en la evaluación porque estamos siempre tirando medidas y nunca tenemos, los países anglosajones en ese sentido nos llevan una gran delantera, tienen mucha información sobre la evaluación y ya saben lo que funciona y lo que no funciona, que ya es una gran pista. Yo lo que quiero decir es que cuando uno tiene un problema societal, el delito grave, los delincuentes avesados, son parte de la función policial. Tenemos un problema con los delitos de oportunidad, con las cosas chicas, pero que molestan y que producen ese tan importante y tan significativo sentimiento de inseguridad entre las personas, sobre todo las más frágiles, las más vulnerables, los niños, las mujeres, las personas de edad, que tienden a sentirse más vulnerables. Si tenemos medidas que son más holísticas, que incorporan el vecindario, que tienen una llegada de más alto impacto y que producen prevención y que evitan delitos, y que se coordinan con las policías para la parte reactiva, pues bien, bienvenido. Y para eso fueron inventados los consejos comunales, que además no son exclusivos de Chile, se han hecho en varias partes y tienen buen pronóstico. Hablaba usted de esta policía municipal que tiene una función preventiva porque no tienen más funciones que ninguno de nosotros, ¿cierto? Atribuciones, digo, que ninguno de nosotros. Pero, ¿existe algún dato para poder pasar a esto que es más reactivo? Porque si le entregan esposas, claramente no es para una función preventiva. Es claramente para la detención de un delito hasta que llega la policía autorizada. Y eso no sé si facilitará o no la labor que cumple el policía municipal en ese caso. O carabineros. Sí, hablemos de inspectores municipales, porque policía municipal no existe en Chile. Toda la razón. Porque si nos podemos confundir y ahí la gente de repente dice, mira, tenemos nuevos policías. No es el caso. Muchas sociedades con policías centralizadas como carabineros, principalmente Francia, la Policía Nacional, hay policías municipales implementadas como solución. En Chile todavía no llegamos a esa solución y quizás sea parte de un debate que tengamos que llevar para los delitos menores, para las cosas más pequeñas, pero son las que más afectan a las personas. Las esposas es un tema bien complejo porque está entre los dos. Usted acaba de tocar un tema bien específico. Claro, una esposa puede servir para retener a una persona. Entonces, no hay ahí una reacción al delito, sino que un elemento que puede ayudar al inspector municipal que ha visto un delito flagrante a retener a una persona mientras llega carabinero. Claro. Incluso amarrado al mismo, si es el caso, o a un objeto para que no se escape. Ahora, viene todo el proceso penal después, que es muy complejo en nuestros delitos menores porque la gente no va a testificar por miedo o por falta de tiempo, claro, o porque no perdió un celular o cosas que no son tan importantes y que no ameritan esa pérdida de tiempo. Entonces empieza todo un complejo escenario de qué va a pasar con esa persona, si realmente va a ser sancionada o va a ser puesta en libertad poco más, unos metros más allá. Entonces, insisto, si reforzamos la prevención, evitamos ese delito con medidas
propias de los ciudadanos, que somos parte también de las soluciones, pero también del municipio, mejor iluminación, las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad para un municipio son mucho más pertinentes porque ayudan al proceso penal con imágenes precisas que pueden mostrar que una persona está cometiendo reiteradamente pequeños delitos, y eso aumenta las penas. Segundo, en el tema de la agenda corta antidelincuencia, llamada en esos momentos, ahora tiene otro nombre, pero que para que la gente la reconozca, porque le hemos puesto 3, 4 nombres, hay una nueva falta penal que se introduce, que ayuda mucho a los guardias municipales porque la persona que es interpelada por un inspector municipal en función de su función fiscalizadora y no se le entregan los documentos que tienen que entregarse, por ejemplo, una botillería, un comerciante ambulante, pues viene una falta penal y eso puede acarrear una detención de esa persona. Antes no había ese incentivo y Carabineros no llegaba a coayudar a los inspectores municipales para cumplir su función. Sí. Bien, Antonio, gracias por haber venido esta mañana, muy amable. Muchísimas gracias. Buen día.